Nunca imaginé que mi vida podría convertirse en una pesadilla tan cruel y perversa. Siempre me consideré lista, cuidadosa, manteniendo las apariencias como una auténtica maestra. Creía que tenía el control de todo y de todos, que nada podría sorprenderme. Pero subestimé la astucia que puede haber en los corazones más jóvenes, y sobre todo, subestimé el peligro de jugar con fuego dentro de mi propia casa. Fue esa arrogancia la que me llevó al fondo de este abismo. Miguel, ese chico que conocí de niño, el hijo de mi marido. Le vi crecer, le enseñé tantas cosas, y jamás se me pasó por la cabeza que, un día, se convertiría en mi mayor enemigo, en mi mayor tormento. Todo comenzó con un cariño inocente, una preocupación maternal, pero lo que parecía ser una relación familiar se transformó en un juego peligroso, donde solo hay perdedores. Y yo fui la mayor de todos ellos. La situación empezó a desmoronarse hace unas semanas. Mi matrimonio con Gustavo era una verdadera tormenta. Discusiones, desconfianzas, silencios que decían más que cualquier grito. Sabía que sospechaba de mí, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Fui descuidada, me dejé llevar por un falso sentido de seguridad. Y así fue como acabé siendo sorprendida aquella noche. Se suponía que iba a ser una noche como cualquier otra. Gustavo estaba fuera, y yo, sola en casa, pensé que sería el momento perfecto para encontrarme con Roberto, un antiguo amigo. Necesitaba escapar, aunque fuera por unas horas, de la presión insoportable en la que se había convertido mi matrimonio. Estábamos en el cuarto de invitados, la puerta apenas entreabierta. Fue entonces cuando la tragedia comenzó a desarrollarse. Miguel estaba allí, con el móvil en la mano. Lo grabó todo. Cada toque, cada detalle de aquella traición que nunca debería haber permitido. No dijo una palabra. No hizo el menor ruido. Simplemente me observó, con esa expresión de quien acaba de descubrir un secreto sucio, una verdad incómoda que podría destruirlo todo. El pavor se apoderó de mí en el momento en que me di cuenta de lo que había hecho. De lo que tenía en sus manos. El poder que tenía sobre mí, sobre mi vida, corrí tras él, pero ya era tarde, había visto todo, lo había grabado todo, y yo no sabía qué hacer. Más tarde, cuando me encontré con Miguel en el pasillo, la sonrisa en su rostro me congeló. Lo sé todo, dijo con la calma aterradora de quien sabe que ha ganado. Aquella frase resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Mi mundo desmoronándose, fuera de control. No necesitó más palabras para hacerme entender lo que estaba en juego. Él me va a dejar, murmuré, casi sin voz, sintiendo el pánico subir por mi garganta. Pero Miguel solo sonrió, una sonrisa fría y calculadora, como si toda la situación no fuera más que un juego para él. No, no te va a dejar. Pero ahora, vas a hacer lo que yo te diga. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Sabía que no tenía opción. Sabía que haría cualquier cosa para que Gustavo no se enterara. Miguel se acercó, y vi un brillo en sus ojos que nunca había notado antes. Algo oscuro, casi demente. Tengo el vídeo, Ana. Y si no quieres que papá lo vea, vas a obedecerme. Mi corazón se aceleró. Apenas podía respirar. ¿Cómo iba a ceder ante un chantaje tan bajo? ¿Cómo podía un chico de 18 años ser tan frío, tan calculador? Intenté argumentar, pero mi voz salió débil, casi inaudible. Él se apartó, satisfecho, sabiendo que había ganado. Piénsalo bien, dijo, antes de dejarme sola en el pasillo. Te estoy ofreciendo una oportunidad. Pero solo si me das lo que quiero. Sus palabras resonaron en mi mente durante toda la noche. No pude pegar ojo. El peso de aquel chantaje aplastaba mi pecho. ¿Cómo había dejado que mi vida llegara a este punto? Ese chico, al que ayudé a criar, ahora era mi verdugo. Y sabía que, si no hacía lo que él quería, lo perdería todo. En los días siguientes, mantuvo las apariencias. Era el hijastro perfecto cuando estábamos todos juntos. Pero, cuando estábamos a solas, se transformaba. Su presencia se convirtió en un fantasma que acechaba cada uno de mis pasos. Aparecía en los lugares más inesperados, insinuándose de maneras que me dejaban sin reacción. Ya no sabía quién era. Y, lo que es peor, ya no sabía quién era yo. Lo que me desesperaba era la certeza de que él tenía el control. Que, en cualquier momento, podía destruir mi vida con un simple toque en el teléfono. Quería gritar, huir de esa casa, pero sabía que no había salida. Estaba atrapada en mi propia trampa,
rehén de mi propio error. Y ahora, estaba en sus manos. Y él lo sabía. Fue una tarde de domingo, cuando Gustavo salió para una reunión de trabajo, que Miguel hizo su jugada. Entró en la habitación sin llamar y cerró la puerta tras de sí. Yo estaba sentada en la cama, leyendo un libro, intentando mantener la cabeza lejos de los pensamientos perturbadores que me acosaban. Cuando lo vi, mi corazón se aceleró. «Estás jugando con fuego», dije, tratando de sonar firme. «Sal de aquí antes de que llame a tu padre». Él se rió. Una risa baja y amenazante. «No me provoques, Ana, no vas a hacer eso». Quería gritar, quería echarlo de allí, pero mi voz no salió. Se acercó, arrodillándose frente a mí, y sentí mis manos temblar. «Sé que tienes miedo. Pero también sé que una parte de ti desea esto». Llevó su mano a mi rostro y sentí un escalofrío. Quería apartarlo, pero era como si mi cuerpo no respondiera. Había algo terriblemente irresistible en su mirada, algo que me arrastraba hacia un abismo del que sabía que no podría salir. «Te odio», susurré, más para mí misma que para él. Él sonrió, inclinándose más cerca. «Yo también te odio. Pero eso no cambia lo que va a pasar». Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, me besó. Intenté resistirme, pero mi cuerpo traicionó a mi mente, respondiendo a su contacto con una intensidad que no quería admitir. Había algo terriblemente incorrecto, y al mismo tiempo, peligrosamente correcto en esa cercanía, como si todos mis miedos y culpas se condensaran en un momento de pura locura. Cuando se apartó, ambos estábamos jadeantes. Me miró con una sonrisa satisfecha. «Ahora lo sabes. No voy a rendirme. Y tú, Ana, vas a ceder. Es solo cuestión de tiempo». Estaba perdida. Había una batalla librándose dentro de mí. Me odié en ese momento, pero sabía que tenía razón. Ya estaba atrapada en esa red. Solo no sabía cuánto tiempo tardaría en caer por completo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones confusas y noches sin dormir. Miguel continuaba con sus avances, y yo, aunque aún resistía, sabía que la línea entre mi rechazo y aceptación se hacía cada vez más tenue. Todo culminó una noche en que Gustavo se fue de viaje de trabajo. Yo estaba sola en casa, y no oí cuando Miguel entró. Solo noté su presencia cuando se sentó a mi lado, tomando la copa de vino de mi mano y bebiendo un sorbo. «Me estás evitando», dijo. «Porque esto es una locura», respondí, mi voz más débil de lo que quería. «Tal vez», dijo, inclinándose más cerca. «Pero no puedes dejar de pensar en ello, ¿verdad?» Quería gritar que estaba equivocado. Pero no pude decir nada. Porque tenía razón. Pensaba en él todo el tiempo. Pensaba en la locura de ceder, pensaba en el miedo a ser descubierta, pensaba en cómo sería cruzar esa línea. «Eres un monstruo», susurré. «Lo soy. Pero tú también lo eres». Y entonces, me besó de nuevo, pero esta vez no me resistí. Cedí a la locura, cedí al deseo. Aquella noche, en la cama que compartía con su padre, cometí el peor de los pecados. Mientras él se tumbaba a mi lado, la respiración aún agitada, sentí como si estuviera cayendo en un abismo. No podía creer lo que acababa de hacer. La habitación estaba sumida en un silencio opresivo, el único sonido era el de nuestras respiraciones entrecortadas. Miguel me miró con una sonrisa de satisfacción, y todo dentro de mí se revolvió. Sentí un asco profundo, pero también una angustia insoportable, porque parte de mí, una parte que despreciaba, estaba satisfecha con lo que había ocurrido. Y ese era mi mayor castigo. «¿Ahora lo entiendes?», murmuró, sus dedos trazando líneas invisibles en mi brazo. «Eres tan corrupta como yo». Quería gritar, quería salir corriendo, pero estaba paralizada. Todo lo que pude hacer fue acurrucarme bajo la manta, como si pudiera esconderme de la verdad. «Esto fue un error», susurré. «El río bajó. Tal vez. Pero fue un error que querías cometer». Cerré los ojos, intentando bloquear sus palabras, pero se infiltraron en mis pensamientos como veneno. Sabía que tenía razón. Parte de mí deseaba eso. Parte de mí deseaba el peligro, la transgresión, la sensación de estar viva en medio del tedio en que se había convertido mi vida. Y, esa noche, me odié por ello. Miguel se levantó, vistiéndose con calma, sin ninguna señal de arrepentimiento. Cuando se giró hacia mí, ya listo para salir del cuarto, su sonrisa desapareció y me miró con una intensidad que me hizo temblar. «Esto no va a terminar aquí, Ana. Lo sabes».
Y yo también. Y con esas palabras, se fue, dejándome sola con mi culpa y mi desesperación. Me giré de lado, abrazando la almohada. Y lloré, un llanto silencioso y ahogado, sabiendo que, después de esa noche, nunca volvería a ser la misma. Los días siguientes fueron un verdadero infierno. Evitaba a Miguel a toda costa, pero él parecía estar en todas partes. Su mirada me quemaba como una cuchilla afilada, cada palabra que decía llevaba un peso que no podía soportar. La tensión entre nosotros era palpable, como si estuviéramos atrapados en un juego peligroso del que no sabía cómo salir. Intentaba actuar con normalidad, intentaba mantener la apariencia de una esposa dedicada, pero Gustavo parecía notar que algo iba mal. Me miraba con curiosidad, a veces con desconfianza, como si intentara descubrir qué estaba pasando. Sabía que aún estaba procesando la traición que había presenciado, y lo último que necesitaba era que empezara a sospechar de algo entre Miguel y yo. Pero Miguel no facilitaba las cosas. Se acercaba a mí cuando estábamos solos, susurraba provocaciones que me hacían perder el control, y cuando Gustavo estaba cerca, me lanzaba miradas, sabiendo que no podía reaccionar. Una noche, mientras cenábamos, Miguel dejó caer una servilleta al suelo. Se agachó para recogerla y, cuando Gustavo estaba distraído, su mano tocó mi pierna bajo la mesa. El toque fue suave, pero devastador. Me atraganté con la comida, intentando disimular el nerviosismo. ¿Estás bien, Ana?, preguntó Gustavo, preocupado. Sí, claro, respondí rápidamente, forzando una sonrisa. Pero mis manos temblaban, y sabía que él podía ver el pánico en mis ojos. Miguel sonrió, satisfecho con mi reacción, y sentí un odio profundo por él y por mí misma. ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran a este punto? ¿Cómo podía sentir algo más que asco y repulsión por ese chico que estaba destruyendo mi vida? Esa noche, después de que Gustavo se fue a dormir, Miguel apareció en la puerta de mi habitación. Yo estaba sentada en la cama, luchando contra las ganas de romper a llorar. Entró sin pedir permiso, cerrando la puerta tras de sí. ¿Qué quieres, Miguel? Quiero estar contigo, dijo simplemente, como si fuera lo más natural del mundo. Te quiero de nuevo. Y de nuevo. Negué con la cabeza, desesperada. Estás loco. Esto no puede seguir. Vamos a destruirlo todo. Se acercó con su mirada intensa, casi hipnótica. ¿Crees que me importa? Yo quiero, y sé que tú también quieres. Puedes luchar contra esto cuanto quieras, pero ambos sabemos la verdad. Tenía razón, y eso era lo que me aterraba. Quería luchar, quería poner fin a esa locura, pero no sabía cómo. Y entonces, me besó de nuevo. Y yo cedí. Otra vez. Esa noche, volvió a suceder, y supe que estaba perdida. A partir de ese momento, todo se convirtió en un torbellino. Miguel y yo nos encontrábamos siempre que podíamos, siempre a escondidas, siempre con la adrenalina corriendo por nuestras venas. Osta que to do comenzo a desmoronarse. Fue una mañana de domingo, cuando Gustavo salió a correr. Yo estaba en la cocina, preparando el desayuno, cuando Miguel entró. Su mirada estaba oscura, algo diferente en su comportamiento. Estaba inquieto, y eso me puso nerviosa. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Él dudó, pasando la mano por su cabello. Creo que él lo sabe. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿De qué estás hablando? Anoche, después de que te fuiste a dormir, lo vi revisando tu móvil. Miguel me miró con una intensidad que nunca antes había visto. Estás sospechando, Ana. Está empezando a atar cabos. Sentí todo mi cuerpo congelarse. ¿Gustavo había revisado mi móvil? ¿Había visto algún mensaje, alguna señal que delatara lo que estaba pasando? Mi mente repasó todas las posibilidades, cada una peor que la otra. Esto no puede estar pasando, susurré, mi voz quebrada por el pánico. ¿Qué vamos a hacer? Miguel se acercó, sujetando mi rostro entre sus manos. Tenemos que ser cuidadosos, no tiene pruebas, aún, pero necesitamos dejar de vernos por un tiempo. Hasta que las cosas se calmen. La idea de alejarme de él me dejó aliviada y aterrorizada al mismo tiempo. Sabía que era lo correcto, que debíamos parar antes de que todo se derrumbara por completo. Pero, al mismo tiempo, la idea de no verlo, de no sentir su toque, me dejó con una sensación de vacío que no quería admitir. Asentí con la cabeza, y Miguel me dio un beso rápido antes de alejarse. Vamos a arreglarlo, Ana, solo necesitamos ser inteligentes.
Salió de la cocina, dejándome sola con mi miedo y mi culpa. Los días siguientes fueron un verdadero infierno. Intentaba actuar con normalidad, intentaba evitar a Miguel, pero cada vez que Gustavo me miraba, sentía como si él supiera, como si pudiera ver la culpa estampada en mi rostro. Y entonces, una noche, todo se derrumbó. Gustavo llegó a casa más temprano del trabajo. Yo estaba en el cuarto, intentando concentrarme en un libro, pero mi mente estaba en otra parte. Cuando él entró, su mirada era sombría, algo en su expresión me hizo estremecer. Ana, comenzó, su voz demasiado calmada, demasiado controlada. Tenemos que hablar. Mi corazón se aceleró. Sabía que lo había descubierto, que finalmente todas las piezas encajaban en su mente. Quería correr, quería negarlo, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. ¿De qué quieres hablar? Mi voz salió débil, casi un susurro. Se sentó en la cama, mirándome con una tristeza que rompió mi corazón. Sé lo que estás haciendo. Todo mi cuerpo tembló. ¿De qué estás hablando? Te vi, Ana. Me miró con un dolor profundo en los ojos. Te vi con Miguel. El mundo pareció detenerse. Sentí que me ahogaba, como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Gustavo, puedo explicarlo. No hay nada que explicar. Su voz estaba cargada de dolor y rabia. Os vi. Esperé para ver hasta dónde llegaríais. Y has llegado demasiado lejos. Las lágrimas caían por mi rostro. Lo siento. Yo, no sé qué pasó. No quería que esto sucediera. Pero sucedió. Se levantó, la mirada perdida. Me has destruido, Ana. Has destruido a nuestra familia. Y entonces se fue, cerrando la puerta tras de sí. Caí de rodillas, sollozando, el peso de lo que había hecho finalmente cayendo sobre mí. Lo había perdido todo. Había destruido mi matrimonio, mi vida. Y ahora, solo me quedaba el vacío. Esa noche, sola en la habitación que antes era nuestra, lloré hasta quedarme sin fuerzas. No sabía qué vendría después, no sabía cómo arreglar el desastre que había creado. Todo lo que sabía era que, en esa guerra entre deseo y culpa, había perdido todo. Y tal vez, solo me quedara pagar por mi pecado, una deuda que jamás podría saldar.